del curso de astronomía de posición dictado por nuestro amigo el profesor Iván Machín. En este caso ya estamos en una etapa muy avanzada de un curso, la cuarta etapa, donde estamos tomando en cuenta un factor importante que en el pasado no hizo falta porque estábamos aprendiendo, pero ahora que queremos precisión, estamos llegando a niveles increíblemente precisos, realmente, valga la redundancia, y entonces las perturbaciones gravitacionales hacen falta que se tomen en cuenta. Por lo tanto, Iván ha tenido que desarrollar todas sus habilidades matemáticas y astronómicas para poder adaptar sus programas que ya conocemos en Excel, tan maravillosos, ¿verdad? Y con el Sí, Resolver famoso. sí. Entonces, llevarlo a otras instancias, realmente con un nivel de precisión que ya hoy nos detallará. Tenemos hoy a Francisco presente y estaba David hace un rato, vi que se salió, no se le habrá caído la línea, espero que no se haya la electricidad que se le fue. Y realmente, bueno, son Francisco y David los únicos dos en este momento que han podido resolver tu ejercicio, de manera de que es bueno que estén presentes para que, sí, digamos, ayuden a aportar ideas de cómo lo hacen, porque muchas veces equivocándose también se aprende. Claro. Entonces, pero bueno, ya de parte de Iván sabemos que tanto David como Francisco aprobaron satisfactoriamente el ejercicio de la parte que sería el capítulo 7 de 7, digamos, de los videos que ustedes visualizaron en semana. Como ustedes saben, todos estos cursos de astronomía de posición están presentes en nuestro canal de YouTube y se presentaron en este caso 7 videos y el último era un ejercicio a resolver. Bien, bienvenido Iván nuevamente, bienvenido Francisco, Alexander, David. Astrodidacta siempre llevando a ustedes lo mejor posible de lo que es la astronomía, tanto observacional como de cálculo, educacional, motivacional a veces, porque hay que motivar a la gente de muchas maneras, y de manera escrita, visual y fotográfica, por supuesto, por la astrofotografía. Bien, en este caso hoy tenemos a Iván Machín. Bienvenido, Iván. Te dejo para que empiecen entonces a entrar en detalles de lo que fue tu trabajo. Hace un poco de historia de lo que hiciste, para qué te dedicaste de perturbaciones gravitacionales y, y lo que has desarrollado para que tengamos una idea de cómo Sí, el sí, Juan. ejercicio se resuelve entonces en vivo y en directo en este caso. Bienvenido, Ok, Iván. gracias. Muy amable, Daniel. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, primeramente, primero, darle gracias a la gente astrodidacta, ¿no? Y sobre todo a Daniele, que me han dado esta plataforma para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y, por ejemplo, Daniel siempre ha sido para mí la persona que siempre está aportando ideas, es el paño de lágrima cuando las cosas no marchan y nos ponemos a hablar, a discutir y a lucubrar cosas y se van resolviendo los problemas. Estoy muy agradecido. Por otro lado, también esta oportunidad de cerrar capítulos de mi vida, ¿no? Porque yo había dejado como a mitad de camino el desarrollo que yo hice alguna vez en los años 80 de la astronomía. Llegué hasta Astro 1, pero hasta ahí. Entonces, a partir con la interacción que he hecho con la gente astrodidacta, ha sido como una inspiración, ha sido como un impulso para yo poder cerrar esos capítulos, para pasar de allí a Astro 2, ser capaces de obtener elementos de órbita y después Astro 3, ser capaces de resolver problemas de perturbaciones. Permítanme hacer un review, déjenme compartir, por aquí lo tengo, aquí, compartir, ok, ventana, compartir. Esperemos que no hayan problemitas. ¿Qué me está diciendo? Ok. Ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, perfecto. Solo denme un momentico para yo ir. Ok. Bien, fíjense,
el curso, el curso de perturbaciones no es otra cosa que el cierre de un proceso que ha llevado 4 niveles, en el cual caray, aquí me disculpan, pero no traje. Perdón. Un momentico, disculpen. Tranquilo. Ajá, Fernando, ¿cómo estás? Es justo que estoy en el medio de la presentación, Fernando. Ok, gracias por llamar, por estar pendiente, Fernando. Sí, a la misma cuenta. Disculpen, era negocio. Bueno, mis amigos, discúlpenme que no, déjenme poner aquí la sesión 0. Uno a veces hace las cosas, cree que está todo listo y siempre hay un detallito que le falta a uno, ¿no? Fíjense, voy a dejar de compartir, voy a abrirles ventana, sesión 0, compartir. Ok, ok, se está viendo, ¿verdad? Discúlpenme que les haga tanto la misma pregunta. Bueno, entonces fíjense que el curso, nuestro curso de astronomía de posición consiste en varios niveles, ¿no? Disculpe que lo improvisado, pero me agarró filosofía. Disculpa aquí. Bueno, no importa. Ok, están viendo la presentación. Fíjense, el curso de astronomía de posición realmente, como vamos a hacer una revisión, consiste en 4 niveles. Un primer nivel es el nivel más básico, el que debe tener, es el mínimo conocimiento que debe tener un aficionado a la astronomía, que es los elementos de identificación de constelaciones y qué hay, los objetos celestes que hay dentro de las constelaciones. Ese es lo más básico. Y por otro lado, ser capaz de tener coordenadas y llevarlas al mapa y viceversa. Teniendo un objeto en el mapa, llevarlo a coordenadas. Esas son las cosas del nivel 1 que nosotros vimos. Así como también a trabajar con un poquito de placa, de calibración de placas fotográficas, ¿no? En el siguiente nivel, era el planteamiento o definición de los elementos de órbita como los parámetros que identifican que identifiquen y caracterizan a cada uno de los objetos celestes del sistema solar. Entonces nosotros vimos la definición de elementos de órbita y con los elementos de órbita, entonces a través de una serie de ecuaciones, convertimos esas ecuaciones, esos elementos de órbita en ascensión recta y declinación. ¿Okay? A través del programa Astro 1 Excel. ¿Okay? La novedad de Astro 1 Excel es que allí está sintetizado todas las ecuaciones que nosotros vimos en el nivel 2 y de una manera cómoda y pedagógica, que la persona puede hacer seguimiento de los procesos de cálculo. En el siguiente nivel, en el nivel 3, hicimos el proceso al revés, es decir, dadas las posiciones de un objeto celeste, convertirlo en elementos de órbita. Es decir, que yo tengo en un mapa el seguimiento de un asteroide y ser capaces de, con esa información de ascensión, recta y declinación, como una tabla, como función del tiempo, convertirlo en elementos de órbita. Y finalmente viene el nivel 4. Como existen las perturbaciones gravitacionales, evidentemente Astro 1 funciona siempre que tú trabajes con espacios de tiempo muy cercanos a la fecha de validez de los elementos de órbita, que es lo que se llama la época de los elementos de órbita. ¿Ves?
Entonces, si eso ocurre, funciona muy bien Astro 1, pero cuando tú te vas a espacios de tiempo muy alejados de esa fecha, las perturbaciones alteran entonces los cálculos que hace Astro 1 con respecto a las observaciones astronómicas. Entonces, por lo tanto, nos vimos obligados, entonces, en el nivel 4, a crear un programa, dos programas, el programa Astro 3 For y el programa Astro 3 Excel. El programa Astro 3 Excel, él lo que hace es tomar los elementos de órbita, ¿ok? Y para la fecha esa de la época, epoch, él transforma esos elementos de órbita en posiciones y velocidades iniciales, esas asociadas a la época. Esos datos se los entregas al programa Astro 3 For, y entonces el programa Astro 3 For es el que resuelve las ecuaciones diferenciales del movimiento orbital. Y él te entrega entonces las posiciones del objeto perturbadas. Entonces, de manera pues que eso cierra con broche de oro pues el curso de astronomía de posición. Y eso es lo que hace. Entonces, en resumen, Astro 3 Excel lo que hace es convertir elementos de órbita en posición X y Z y velocidad Bx y Z iniciales. Esos valores se los das al programa Astro 3 For y entonces tú le dices, bueno, mira, vas a integrar las ecuaciones diferenciales del movimiento orbital con una precisión dada y en un espacio de tiempo cualquiera que sea. Y él hace esa operación con mayor tiempo, con menor tiempo, dependiendo entonces de la precisión que tú estés imponiendo y en la extensión y el espacio del tiempo. Bueno, entonces eso es el resumen, ¿no? Ahora, el objetivo de hoy era darle varias cositas. La primera de todas, me gustaría explicarles a ustedes la filosofía que está detrás de la resolución de las ecuaciones diferenciales. Y eso hay que explicarlo porque me di cuenta que si uno no lo explica, la gente todavía no comprende qué cosas hace el programa Astro 3 For. Entonces vamos a ver unas cositas que aquí les tengo a ustedes para compartir por acá. Y es el 1.5. 1.5. Por aquí. Un momentito. Okay. Voy a compartirles aquí otra vez esta. Vamos a ventana. Y esta es la IBAN Machine. Okay. Aquí. Está compartida. Fíjense. Les voy a mostrar acá. IBAN Machine. Acá. Vamos a ver la sección 1. Está ok, pero igual se ve, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, le voy a subir un poquito la contenido. Vamos a poner esto aquí. Se ve bien la lámina, ¿verdad? Sí, sí. Ok, sí, bueno, fíjense. Voy a mostrarles aquí. Bien, lo que se llama la resolución de las ecuaciones diferenciales. Fíjense que vamos a estudiar el caso en la que no hay perturbaciones. Las ecuaciones del movimiento planetario, cuando no hay perturbaciones, son estas que ustedes están viendo aquí, que es la evolución de las coordenadas X e Y. Vamos a suponer que estamos trabajando en 2 dimensiones para hacerlo más fácil. Y ay, caray, se me perdió el metico. Será este. Disculpan. Se me perdió. Oye, esta mañana yo había ensayado todas mis cosas, salió todo perfecto, pero ahorita estoy dando trastazos, ¿vale? No consigo las cosas aquí en las láminas. Caray. Esto es, ya, correcto. Me disculpan. Aquí está. Ah, ya se lo estoy consiguiendo.
Ok, para no entrar, diga, ok, entonces fíjense, aquí están las ecuaciones diferenciales a resolver. ¿Ves? Entonces, lo que hace uno, y de hecho, quien primero resolvió estas ecuaciones diferenciales fue el propio Newton. Y él parte, primeramente, para uno resolver una ecuación diferencial, uno necesita las condiciones iniciales, es decir, las posiciones iniciales representadas aquí como x0, y0, y la velocidad inicial bx0, bi0. Eso es la primera cosa que se necesita. ¿Ves? Entonces, la segunda cosa, una vez que uno conoce las condiciones iniciales, uno puede calcular el radiovector a las condiciones iniciales, así como lo ven ustedes en la ecuación esta 8. Posteriormente, una vez que uno conoce todas estas coordenadas y la R, uno está en capacidad de calcular la aceleración en el instante inicial cero a través de la misma fórmula, esta misma fórmula de las ecuaciones de Newton, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a resolver nada más la parte en X. Fíjense, la velocidad ahora en el instante T1, que sería igual el T0 más delta T, que sería el siguiente instante en el cual yo estoy interesado. Parto de T0, le añado delta T, pues entonces ahora yo voy a calcular la velocidad en el instante T1. ¿Cómo se hace eso? Con la vieja fórmula, ¿se acuerdan? Velocidad es igual entonces a la aceleración por tiempo. Entonces ustedes vienen, como ustedes calcularon la velocidad inicial, ¿por qué? Porque es una condición inicial, calculaste la aceleración, lo multiplicas por delta t y entonces ya tienes la velocidad en el instante t1. ¿Se dan cuenta? Si sigues así, puedes calcular ahora la posición en el instante T1 también como aplicando una vieja fórmula que nosotros la vimos en bachillerato. La posición final es la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Seguramente ustedes se acuerdan de esa vieja fórmula de la física de bachillerato. Bueno, esa es la que aplicó Newton para obtener entonces la posición en el instante T1 usando esa vieja fórmula. De manera pues, ¿qué hace Newton? Newton entonces lo que hacía era, bueno, ya ahora conozco la posición en T1 y esta operación para las X que hemos hecho se repite para la Y. Y después, una vez conocido el XU, el XT1, el BXT1, el IT1 y el BIT1, entonces repites este algoritmo para obtener la posición en el instante 2 y la velocidad en el instante 2. Y así sucesivamente. Evidentemente que ustedes tienen que tener mucho cuidado de que esta delta T sea suficientemente pequeña. ¿Por qué? Porque mientras más pequeña, estas fórmulas son más válidas. ¿Por qué? Porque son más válidas. Bueno, porque resulta que son fórmulas para la cinemática unidimensional. ¿Se van dando cuenta? Y asumen un movimiento rectilíneo. Me están dando, me van siguiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que usar tiempos de espacios de tiempo chiquiticos para asegurarnos que estas fórmulas pensadas para una cinemática unidimensional, pues sea válida entonces para una cinemática dada por una curva y no rectilínea. Eso en esencia, yo espero que a David se le haya aclarado la filosofía entonces que está detrás de las soluciones de estas ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Hay otro detalle, voy a quitar esto y le quería darles otro detallito. Fíjense. Y el siguiente es un B sesión 0. Quería explicarles algo adicional. ¿Ve? Con respecto a la incorporación de las perturbaciones de los planetas, voy a echarles un cuentito. Permítanme entonces explicarles ese detalle. Ventana. Ok, aquí compartir. Me están preguntando, David, para el eje Z es lo mismo, porque resulta que hay la misma, bueno, de hecho, ya te voy a responder tu pregunta, David, bien pertinente tu pregunta, aquí está seguramente, te puedo aclarar mejor la cosa. Ok, entonces, permítame, correcto, déjame entonces hacerlo así, déjame ponerle esto así para
Se ve la lámina, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cómo funciona esto? Ya les voy a explicar. Aquí. Ok. Están viendo la lámina en negro, ¿verdad? Discúlpenme. Sí, correcto. Vamos a ponerla así. Voy a ponerla así. Bien, entonces, este caso es multipropósito. Primero, responde a la pregunta de David, ¿qué pasa con la parte Z? Y a la vez responde la pregunta, si me la fueran a hacer, ¿cómo incluyo las perturbaciones gravitacionales? ¿Qué son las perturbaciones gravitacionales? Resulta que el componente Z es lo mismo, tienes la misma forma de las funciones, se dan cuenta, de la X y la Y, existe una similar para la Z. ¿Ves? Entonces, ¿y la perturbación qué es? La perturbación, fíjense, es esta sumatoria, en la que estás tomando en cuenta la posición de tu asteroide y la XY es el planeta, la posición del planeta en un instante dado. ¿Ok? De manera pues que la parte amarilla es perturbación y la parte blanca es cuerpo central. De manera pues que, ¿qué es lo que hace uno? Entonces, en suma, con los elementos de órbita del asteroide, uno tiene, entonces, como les dije, para el instante 0, X0, Y0, Z, y Z, me faltó aquí Z0, BX0, BY0 y BZ0. ¿Bien? Por otro lado, vamos entonces a aplicar el algoritmo de Newton. ¿Cómo se aplica? La posición inicial, fíjense, es igual a la posición a T1, o sea, T0 más DT, es igual a la posición inicial que conozco, velocidad inicial que conozco por delta T dt, más la aceleración. ¿Esta aceleración qué es? Es esta aceleración, señores, esta aceleración que ustedes viendo en X, es esta que está aquí. Es un poco más complicada que la que vimos previamente porque toma en cuenta la perturbación de los planetas. Es importante entonces, por lo tanto, saber también la posición de los planetas. Con respecto a la posición de los planetas, ahorita les echo el cuento. Entonces, fíjense, es el mismo algoritmo extendido, ¿ok? Y no, los cálculos son los mismos. Y la BX, la BY y la BZ es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez, fíjense, aquí tenemos entonces lo que yo les había mostrado. Ahora, ¿cuál es la forma de esto que está dentro del recuadrito este verde? Bueno, fíjense, es esto. Aquí está AX en función de X0, Y0, Z0, la posición del planeta Y en el instante 0, la posición del planeta Y en el instante 0, la posición del planeta Y en el instante 0. Entonces, fíjense que es esta formulita, ¿se dan cuenta? Entonces, una vez que tú calculas el valor de esto, lo incluyes aquí, le sumas la velocidad que tú conoces y ya tienes la velocidad en el instante t más t0. ¿Ok? Y entonces, eso es así. Entonces, otra cosa, la RSP es la raíz cuadrada de X0 y 0Z0 y la ρIP es la distancia planeta o asteroide a planeta Y. Y entonces se obtiene de esta manera. Con eso entonces tú calculas esto, esto y esto, y entonces ese algoritmo es repetitivo. Vuelves entonces a calcular el siguiente instante, el instante T2 y sucesivamente. Eso es la filosofía como trabaja Astro 3. En realidad es un poco más sofisticada. Hoy entonces quiero aclarar para que no se me prejuicie, ¿no? Este es el algoritmo más sencillo que existe, inventado por Newton inicialmente. ¿Okay? Hoy en día se lo llama el algoritmo de Euler. Lo inventó Newton, pero Euler lo sistematizó, le dio el formalismo matemático, ¿no? Pero fue creado por Newton. Entonces, con esto, Newton hizo el primer seguimiento de un cometa para poder predecir, entonces, cometas y otros objetos celestes, para poder predecir, entonces, ¿cómo se llama esto? Su posicionamiento. ¿Okay? Ahora, otro detalle. Fíjense que esto es un poco más complicado porque este es un algoritmo que si bien teóricamente es bonito, no es eficiente. Y esa es la razón por la cual, a posteriori de Newton, grandes matemáticos
pensaron algoritmos más eficientes. Entre esos matemáticos, dos personas fuera de toda serie son Runge y Kuta. Runge-Kuta. De ahí ellos crearon un algoritmo que se llama Runge-Kuta, que es bastante engorroso porque son unas fórmulas especiales que emulan este proceso matemático que yo les he mencionado, pero lo hace muy eficiente, muy preciso. ¿Ok? Y muy económico en cuanto a ciclos de cálculo. ¿Ves? Ahora, estas cosas, por eso el programa Astro 3 no fue creado por mí. El programa Astro 3 yo le presenté estas ecuaciones que ustedes ven en esta lámina 26, yo se las presenté a una IA, a una inteligencia artificial, y le pedí que me hiciera un Runge-Kutta de sexto orden, Y entonces él me hizo el programa, ¿ok? En Fortran, ¿ok? Y no les voy a caer a mentiras, y esto es algo maravilloso porque hacer un programa en Runge-Kutta de sexto orden rebasa mis capacidades de computación, ¿ok? Es bastante complicado y elaborado. Y por eso uno necesita siempre un matemático al lado de uno, pero hoy en día, con esta maravilla de la IA, es como si uno tuviera un asistente que no te cobra nada. Y eso es algo, realmente, yo quería llamarles la atención el hecho de que esto es un milagro. Vivimos en un mundo extraordinario, hemos tenido la oportunidad de poder llegar a vivir en un mundo en el que uno puede tener acceso a estos recursos y estas herramientas poderosas, ¿no? De manera pues que esto para mí ha sido todo un advenimiento, ¿no? El poder tener acceso a este tipo de IA. Entonces, por eso nuevamente yo le doy gracias, primeramente, y es que tengo que hacer los agradecimientos a tanto a la gente de Astrodidacta que me ha permitido acceso a Gemini que es alquilada, y también a la gente de Ion Minerals, que por permitirme acceder. Ion Minerals usa ChatGPT. Ambas inteligencias artificiales son poderosas y se complementan. Y para mí, estos recursos, a los cuales yo agradezco mucho a estas dos instituciones, me ha permitido, pues entonces, resolver estos problemas y me ha servido de inspiración para resolver otros problemas relacionados con mi profesión. Bien, entonces, creo que, no sé si con esto yo aclaré al menos conceptualmente las metodologías que están envueltas detrás del programa Astro 3. Sí, una pregunta, Iván, una pregunta. Ya, Albert. ¿La metodología es única o hay alternativas? Hay varias formas de hacer el mismo cálculo y tú usaste la que más te convino, la que más te sugirió Gemini, por ejemplo, o es una decisión tuya de seguir este camino? Porque sé que hay varias alternativas, varias formas de hacerlo. Sí, bueno, en realidad fue una decisión mía, porque digamos que yo sabía, con la experiencia que he tenido, digamos, en la profesión, pues, porque el problema mío en mi profesión, todo se limita a la resolución de ecuaciones diferenciales. Tarde o temprano uno termina cayendo en ecuaciones diferenciales, ¿no? Por mi experiencia, yo sabía que los mejores sistemas de resolver ecuaciones diferenciales son Runge-Kutta, que son los sistemas estandarizados, porque uno lo lee y uno aprende de los libros, ¿no? Entonces yo lo que hice fue simplemente le sugerí a la inteligencia artificial que por favor, estas ecuaciones que son creadas, o sea, son paridas por mí, pues, pero son ecuaciones producto pues de los principios fundamentales de la mecánica, ¿eh? Yo se los planteé a ella, pero evidentemente no así como están acá, sino que se los escribí para que ella los entendiera, porque ella en el estado actual que están estas guías, tú le planteas esta ecuación diferencial así dibujada y no lo entienden bien. Entonces hay que escribirla de una manera en forma de texto, de una manera vamos a enseñar así. Generar el prompt, pocas palabras, lo que llaman. Esa es la palabra, generar prompt, esa es la palabra. Le escribes muy bien las cosas, escrito todo en texto, preferiblemente en texto,
y le planteas a ella estas ecuaciones escritas en texto. No hace falta que le metas la sumatoria, con que tú le presentes el primer componente de la sumatoria, ya uno extrapola lo demás, ¿verdad? Entonces yo le planteo a ella es, por ejemplo, de esta sumatoria, el primer componente, el primer sumando. ¿Okay? Entonces no hace falta escribir todo ese montón de cosas. Eso se lo escribo yo en el texto, en el programa. De manera pues que, claro, ella me da a mí todo eso y yo lo que hago es simplemente modificar un poquito el programa que ella me entrega para dos cosas, para extrapolarlo a los 8 planetas del sistema solar y para hacerles unas cosas para que me entregue la salida que me interesa a mí, en el formato que a mí me interesa. Entonces, sin embargo, ella me entrega la solución del problema. Me lo entrega en Fortran. Yo lo que hago es simplemente editarlo, ponerlo mejor para mi consumo. Yo no sé si con eso te respondí tu pregunta. Sí, sí, Bueno, perfecto, sí, sí, sí. o sea, la inteligencia artificial es poderosa, pero tampoco es una, ¿cómo se llama esto? Una panacea. Hay que tener ciertos conocimientos para hacerla operativa para uno. Entonces tampoco ella resuelve todos los problemas, sino tú tienes que tener un poquito de conocimiento de programación, conocer lo que estás haciendo, o sea, saber la mecánica de los problemas y ella te resuelve la parte, digamos, matemática, que es el punto débil mío. Yo soy bueno en matemáticas, pero no tanto. Esto es bien engorroso de escribirlo uno y llevarlo después a un programa. Yo siempre he fallado en eso. Sistemáticamente yo siempre he fallado en eso. Pero esta IA me ha facilitado toda esa maravilla. Pues. Fíjate, si la IA estuviera tardado años hacer esto, y probablemente con todos los errores del mundo, las correcciones, ella me lo plantea y en un año, a ti te consta, en un año ya esto estaba listo. Ese es el poder de la IA. ¿Eh? Fíjense, ¿no? Entonces probablemente me ahorró 4 años de trabajo, estimo yo. Bueno, entonces con esto claro, yo quisiera ahora entrar en la parte de la hojita Excel, ¿de acuerdo? Yo pienso que ahí para entrar en, digamos, en materia, pues. Que es, no, ay, aquí peleé, aquí hice una cosa que no debía haber hecho. Ajá, creo que hice aquí, vale, vamos a ver si no. Ah, perfecto, stop sharing, ya está, resuelto el problema. Bien, permítame ahora plantearles el problemita. Ok, vamos a irnos entonces al proyecto, ¿no? Bien, aquí voy a compartirles acá. Yo les explico básicamente un poco del trasfondo de todo esto y por qué hemos llegado a este punto y a este nivel tan elevado de precisión. Es que Iván y yo estuvimos estudiando hace varios años los movimientos de asteroides cercanos a la Tierra y de esos pasos tan rasantes a veces y algunos efectos clásicos que hemos visto, ¿verdad? El 2024 YR4, que aquella vez que se decía que iba a ser un choque contra la Tierra y luego se determinó que no era así, ya Iván lo había, inclusive tenemos un video de prueba en nuestro canal donde ya Iván había dicho que no llegaba a tocar la Tierra por más de 160.000 kilómetros, 180.000 kilómetros. En ese momento fue el primer cálculo que hizo Iván. ¿Ok? Y después se supo que podía chocar con la Luna y ahora sabemos más recientemente que ni siquiera, pero la posibilidad con la Luna es muy pequeña realmente. Lógico, después vino Apophis, que ustedes saben que en el 2029 va a ser, 14 de abril de 2029 va a ser un paso muy cercano a la Tierra, por debajo de las órbitas de los satélites artificiales geoestacionarios, o sea, por debajo de la órbita de 36.500 kilómetros, de manera que todo esto nos motivó, digamos, la curiosidad de cómo hace esta gente para tener esos cálculos tan precisos, tomando en cuenta de que cada día descubrimos asteroides, lo que llaman NEO, que son los Near Earth Objects, y entonces pues no hacemos nosotros mismos ese trabajito, y entonces Iván
le sacó punta al lápiz Sí, y hemos llegado hasta aquí, digamos. Eso lo agrego a la conversación, Iván. gracias. No, es que es así, Daniel. Realmente yo iba a quedarme con los puros cálculos de distancias mínimas, hasta ahí, ¿no? Pero después nos dimos cuenta ustedes seguramente se han dado cuenta, la NASA, ellos tabulan las distancias mínimas de los asteroides con la Tierra, tomando en cuenta las perturbaciones gravitacionales y con espacio, como seguramente ustedes lo que hicieron la tarea, se dieron cuenta que hay esa información. Entonces, eso nos dimos cuenta que si uno trabajaba con Astro 1, ni siquiera nos aproximábamos a esos resultados de NASA, ¿no? Ahí fue cuando fue claro que es imprescindible el cálculo de las perturbaciones. Entonces nosotros usamos como materia prima para confrontar el programa Astro 3 esos resultados observacionales de la NASA. Yo llamo observacionales, como decir, yo asumo que están buenos, son tan exactos que asumo que son como si fueran observacionales o experimentales. Entonces, así es como me di cuenta de que lo que me entregó la IA funciona. ¿Eh? Entonces, al darnos cuenta que funciona, entonces procedimos a ir al siguiente nivel, que es crear un curso. ¿Eh? Y ese es el origen del curso, es responder a esas necesidades, ¿no? Entonces voy a mostrarles solamente, permítanme ir a ventana. Correcto, sesión, compartir. Chévere. Okay. Entonces voy a entrar acá. Bien, entonces, este es entonces el... Ok, entonces este es el curso de astronomía de posición, nivel 4. Habíamos visto todas estas sesiones, que esencialmente eran sesiones, es para, más que todo, práctica, es decir, enseñar el manejo de los programas Astro 3 y tanto For y como Excel, ¿no? Y finalmente, entonces, aquí presentamos un primer problema que fue Apophis como el problema magistral para ilustrar cómo se maneja entonces un problema de cálculo de perturbaciones de un asteroide y después les planteé a ustedes un ejercicio magistral, ¿no? Entonces voy a enseñarles cómo se resuelve el ejercicio magistral. Entonces, básicamente, pues tenemos acá ¿no? El planteamiento del problema. Primero, acuérdense que qué es lo que hace uno, y es una cosa que me gustaría reforzar. Fíjense, el primer cálculo que uno hace es no perturbativo, ¿ves? Pero que es la parte de generar la órbita del asteroide 2025 TP5 mediante la resolución de este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué es importante este? ¿Por qué yo no Dejaste de resuelvo? compartir, Iván, dejaste de compartir, ¿ok? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué hice yo? Dejaste de compartir la pantalla. Ok, bueno, seguro que le metí el dedo donde no era. Sí. Vamos a ver. Ajá. Ok, espérate, sesión 7, aquí, listo. Esperemos que no vaya a trabajar el efecto Morphy. Se ve la lámina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, y aquí se ve, ¿verdad? Bien, entonces fíjense, ¿por qué? Y me gustaría ahorita hacer como una especie de resumen metodológico. ¿Por qué nosotros, en lugar de resolver a lo macho el problema perturbacional, yo primero empiezo a resolver el problema no perturbacional? Y básicamente lo que uno busca es cuál es el delta T óptimo, ¿verdad? Que uno necesita darle al programa Astro 3 For para que él reproduzca los resultados adecuadamente. Y la única manera de yo entregarle a él el delta T óptimo, porque yo puedo entregar un delta T muy pequeño, pero la idea es ubicar un delta T ni muy pequeño, ¿verdad? Ni muy grande, pero que el programa entregue resultados precisos. Entonces, la única forma de poder establecer
un criterio de la magnitud del delta T es resolviendo esta ecuación diferencial no perturbativa con el programa Astro 3, de tal manera que él reproduzca los resultados del programa Astro 1, que sabemos que no es perturbativo. Entonces, la idea es que buscar cuál es el delta T que me permite a mí generar soluciones de esta ecuación diferencial que se hagan idénticas al programa Astro 1. Cuando tú tienes eso, entonces ya tienes lo que se llama el delta T óptimo. Y eso entonces explica por qué a ustedes yo los obligo entonces a trabajar con la parte B, en la parte C, y lo que estoy buscando entonces es buscar que el programa Astro 3 no perturbativo genere los mismos resultados del programa Astro 1 perturbativo. Ese es en esencia. Una vez que uno tiene el delta T óptimo, entonces uno va y busca la ecuación diferencial perturbada y le asigna el delta TS óptimo y entonces se resuelve el problema. Entonces, esa es la razón por la cual hay un paso aquí que es como fastidioso o enrevesado. Ustedes, no sé si ustedes se han preguntado por qué hacemos eso, ¿no? Entonces, básicamente, entonces, eso es el procedimiento. Aquí. Okay. ¿Se comprendió esa sutileza? No sé Sí, si sí, ustedes... sí. Ok, eso es importante, ¿eh? Porque ese es el meollo de todos los problemas de resolución numérica de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es el delta T que tú le asignas al programa para que él pueda resolver entonces la ecuación diferencial? No puede ser un delta T arbitrariamente chiquito, porque entonces nunca vas a obtener esos resultados. O los resultados van a ser imprácticos, ¿verdad? Entonces, pero tampoco le puedes suministrar un delta T muy, muy grande, porque si lo haces, entonces no tiene los resultados la precisión correcta. De manera pues que delta T tiene que ser suficientemente pequeño, pero no absurdamente pequeño. Esa es la filosofía que está detrás de esto. Una cuestión que aquí nosotros, el objetivo Astro, del programa Astro 1, como ya les he dicho, fíjense, eh, fíjense, aquí, voy a poner aquí. Entonces, era obtener esto, la R, la X, la Y, la Z, la BX, la Y de Z, para este instante este cero o para esta fecha que es la fecha de la época, de validez de los elementos de órbita. Entonces, claro, uno lo que hace es introducir los elementos de órbita aquí, señores. ¿Se dan cuenta? Yo estoy Y viendo una vez, sí, sí, por favor, dime. el proyecto para los participantes y no sé si tú estás viendo otra donde salen las ecuaciones. Ah, No es lo mismo. Daniele, no, tú ves la... perdóname, es mi culpa, es mi culpa. Ya No, voy a... no, no ha adelantado la diapositiva. No, no, es que, perdóname, tenía que haber dejado de compartir. Ya voy a arreglar eso. Ya arreglo eso. Sí, es que yo veía que cosas en la pantalla y decía, bueno, Que tiene que ser... me emocioné explicando y me fui Ujú. directamente a la hoja de Excel. Aquí vamos, ventana, y a ver si consigo mi hojita. Aquí. Vamos a ventana. Sí, cuando estamos en vivo siempre hay esas cosas que pasan. Sí. Sí, vamos a poner aquí. Estaba Vamos a pensando ver. en el delta T y quizás lo ideal es un delta T dinámico, ¿no? Quiero decir que puede ser que, yo qué sé, el cuerpo se acerca mucho a un planeta. Ah, ya, sí. Fíjate, Francisco, sí. Justamente, ahí lo que llama ahí lo que llama un algoritmo de Runge-Kutta, de delta T variable. Eso existe. Yo intenté hacerlo, pero se me hizo bastante difícil y se me trancaba el programa. Lo ideal sería que, por ejemplo, el programa se diera cuenta, mira, está aumentando mucho la perturbación, vamos a hacer más pequeñito delta T. Ok, yo traté de hacer eso, se llama Runge-Kutta delta T dinámico.
o Rungecuta dinámico, se llama ese programa. De hecho, él me dio un código de eso, pero créemelo, no pude ponerlo a funcionar de manera confiable. La complejidad es exponencial, ¿no? O sea, Sí, le sí, agrega sí. Y se me que escapa de mis manos. Honestamente, no voy a caerle a Jacoba, pero se me escapó de mis manos. ¿Okay? O sea, sería una rutina donde cuando el cuerpo menor se acerca al cuerpo mayor, cada vez que los rangos de distancia se hacen menores en lapsos específicos, digamos, o Sí, sea, señor. por decirle, cada medio millón de kilómetros tú cambias Sí, el delta señor. T, sería hacerlo, o sea, por partes, digamos, ¿no? Sí, señor. Aumentarlo o disminuirlo en este caso, el delta T, disminuirlo, ¿verdad? A décimos, centésimos, milésimos, mientras más cerca esté del cuerpo mayor. Me imagino que esa sería la idea. Es que justamente, de hecho, ¿por qué? Porque resulta que como aumenta la perturbación, ahí se hace, entonces lo que se llama perturbación se hace crítico. Entonces necesitas delta T chiquitico para poder conmensurar adecuadamente esa perturbación. ¿Ves? Si no lo haces así, pues entonces da problemas. Da problemas. Entonces, en suma, me resultó mejor trabajar con lo que llaman Rungecuta con delta T fijo. Por eso he hecho este trabajito inicial de hacer el programa sin perturbación primero, y una vez determinado el delta T que me reproduce Astro 1 exactamente, entonces ese es un criterio del mejor delta T que tú le puedes incorporar al programa. O sea, ¿para qué? Para evadir el problema del hecho de que tú necesitas un delta T dinámico. Entonces, ese es un criterio que yo planteé para no complicarme la vida. Pero queda en el tapete entonces el desarrollo de un programa más eficiente pues, que es Astro 3, que sería incorporar, eso sería otra mejora importante, ¿no? En el programa Astro 3 es poder crear una subrutina que ella controle el delta T. Pero ese ya es harina otro costal. Tal vez ahí sí les va a necesitar algún matemático, una persona que sea buena en computación, etcétera, ¿no? No sé, te respondo tu pregunta, ¿verdad? sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, porque estoy Fíjate, pensando, ajá, sí. usando y decir, tengo que reducirlo o puedo incrementarlo, ¿no? O sea, el mismo Sí. autoevaluando de alguna Es manera. que, es que de hecho, fíjate, ¿por qué es necesario el óptimo? Perdón, el dinámico. Bueno, porque cuando tú estás lejos de los objetos perturbadores, entonces tú te puedes dar el lujo de usar un delta T grande y entonces la velocidad de computación crece exponencialmente. ¿Me explica? Entonces de repente los programas que a mí me tardan varias horas, o en realidad no tardan tanto, ustedes se han dado cuenta que no tardan tanto, pero por ejemplo los programas que pudieran tardar 1 o 2 horas se harían de minutos, apenas minutos. ¿Sí? Ese sería digamos, la parte interesante, el impacto que tendría un programa mejorado. ¿Sí? Bien, entonces, me permiten, voy a volver entonces acá. Estamos compartiendo ahorita la lámina de la hojita Excel. Okay. Fíjense, lo que ustedes ven aquí es la hojita Excel, ¿no? Y acá lo que hemos hecho es en el programa control, la hoja de control, es incorporar acá el T0, el FJ asociado. Esta es la época de validez de los elementos, la época. Eh, y lo que queremos es determinar la R, la X, la Y, la Z, la BX, la BY, la BZ para ese instante inicial, ¿no? Y entonces uno le incorpora los elementos de órbita aquí y uno hace Astro 1 y entonces él dice fin de la corrida y te entrega entonces esos valores. Estos valores tú los copias, los colocas acá traspuestos y ya está listo. Entonces aquí sin olvidar que hay un NF aquí y le ponen entonces acá un NF1, 1 o 0 dependiendo del caso.
Y eso seguramente ustedes lo hicieron. Entonces, una vez que uno tiene esas condiciones iniciales y uno, por ejemplo, aquí, por ejemplo, uno si está calculando el momento inicial en que las condiciones, si tú estás explorando cuál es el delta T óptimo, evidentemente tú pones acá 0 y aquí el programa Astro 3 for lo que está calculando es el problema no perturbativo. ¿Okay? Entonces uno lo que hace es irse entonces a Astro 3 for en el input y aquí en el input, pues entonces uno coloca esos valores sin mayores problemas. ¿Okay? Entonces aquí eso ya se lo deben saber ustedes de memoria, la gente que hizo aquí las tareas. Aquí, entonces se coloca esto aquí, pegar y entonces tienes acá, guardas acá y con estos datos ya introducidos, entonces uno lo que hace es hacer la corrida. Y en la corrida, fíjense que esto, en una de las ventajas que tiene este programa que me entregó la IA es que él es rápido. Claro, lo que pasa es que también hoy en día las computadorcitas, estas modestas PCs de oficina, ahora tienen una potencia de computación inmensa, ¿no? Y entonces uno puede resolver relativamente rápido estas cosas, ¿no? Entonces los resultados los entrega en resultados 3 y aquí tenemos entonces la fecha, aquí tenemos entonces, perdón, esto 3, ¿cuál sería? ¿Será el resultado 3? O resultados 1. Aquí este. Entonces, fíjense, aquí tiene entonces no, esto es lo que yo busco, disculpen. Aquí tengo mi cosa. Perfecto. Entonces aquí tenemos la fecha, los días, y esto es la distancia objeto-tierra, calculado sin perturbaciones, como pueden ver, ¿no? Entonces, de manera pues que estos resultados, si uno borra aquí, hace esto, seleccionar todo, hace copiar, y entonces te vas acá a la parte de resultados, los colocas aquí, arribita, colocas acá, haces pastear, haces pegar, y aquí en datos, ¿se acuerdan? Aquí hay que hacer entonces el texto en columnas y finalizar. Y ya lo demás se lo saben, porque hay que colocar estos resultados, entonces acá, que son los resultados de aquí lo dice, aquí es Astro 3, ¿de acuerdo? Aquí en el D. ¿Okay? Entonces hacen así, copiar, se coloca acá, hace pegar, y bueno, sucesivamente. Entonces, en suma y resumen, aquí tenemos el resultado sin las perturbaciones, ¿no? Y la idea es que estas líneas naranja, que es el resultado del programa Astro 3, coincida con los puntitos verdes, ¿ok? Para el dado delta T, ¿no? Entonces, para que esto coincida, ¿y cómo deberían coincidir? Deberían coincidir, cada punto verde debería buscar un mínimo aquí en la curva en color naranja. Entonces, uno lo que hace es cambiar el valor de delta T hasta que esa condicional ocurra, y entonces por eso aquí está el delta T1, el 0, y aquí está el, digamos, directo, el 001, ¿no? Entonces, fíjense que acá logra aproximarse bastante a esa condición. ¿Ves? Y finalmente, después, una vez que uno ha optimizado el valor de delta T, entonces uno lo que hace es volver a hacer la corrida, pero con este delta T y indicando aquí en el control, aquí, indicando entonces un 1, queriendo decir que es perturbativo. Y aquí le cambian el delta T a 0.001. Y eso en esencia, entonces, es la metodología, ¿ves? Sin, digamos, más detalles, ¿no? Entonces, fíjense que los resultados que se obtienen son bastante buenos. Como seguramente ya lo he dicho, ya lo han visto la gente que ha hecho estos problemas. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense que el programa Astro 3 perturbativo, aquí con perturba, fíjense, coincide con lo que dice la NASA. ¿Se dan cuenta? Mientras que si no tomas en cuenta la perturbación, que es el puntito verde, fíjense que queda rezagado. Y estamos hablando de algo que está a 10.000 días respecto al punto inicial o condiciones iniciales. ¿Se dan cuenta?
De manera pues que el programa sí funciona, ¿ves? Y obtiene entonces el resultado, ¿ves? Fíjate una cosa, si Sí, no es exactamente lo que trata este caso, pero fíjate, sí, si nosotros perfecto. tuviéramos, Sí, hiciéramos cálculos, digamos, de asteroides y hubiese un cuerpo no detectado, por ejemplo, ¿ok? E introduce una perturbación adicional, lo podríamos descubrir de esta manera, lógicamente, en forma indirecta, porque diríamos, hay algo que, hay una masa que está sí, sí, causando una perturbación que sí, el programa con las masas conocidas no encuentra, que correcto. básicamente me imagino que sería que será la forma básica como hacen, por ejemplo, Sí, cuando con el descubrimiento de Urano tal y cual. Neptuno tratando de, digamos, de encontrar qué perturbaba el sistema. Urano no estaba en la posición exacta. Entonces explícame por qué razón, qué es lo que está causando esto. Y entonces encontraron que había una masa que era otro planeta, en pocas palabras, pues algo así. Esa es la, bueno, fíjate, eh, uno, por ejemplo, hace el cálculo, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que hay una desviación. Y digo, oye, pero si yo tomo en cuenta todos los planetas, etcétera, etcétera, ¿por qué razón no dan los resultados que deben ser, ¿no? Comparando tus cálculos perturbativos contra datos experimentales, observacionales, ¿ok? Entonces tú sabes, bueno, entonces por lógica y descarte, quiere decir que además de las perturbaciones que estoy tomando en cuenta en esa sumatoria, debe haber un componente adicional. Lo interesante es que la diferencia entre lo que tengo calculado con el programa perturbativo y el observacional, hago la diferencia, puedo determinar la aceleración asociada adicional que causante entonces de esa desviación. Una vez que la calcula, como eso es Newton, entonces tú puedes determinar, porque como conoces entonces ciertas cosas allí, puedes determinar la masa por la diferencia esa. ¿Ves? Entonces esa es una manera pues de trabajar el asunto. Y entonces así, si tuvieras bastantes datos, eventualmente pudieras entonces determinar hasta los elementos de órbita de ese otro objeto, como hizo efectivamente Laplace cuando descubre Urano. ¿Urano o Neptuno? No, ¿cuál fue el Neptuno? Urano, Neptuno, Neptuno. Así es como trabajó originalmente Laplace, pero claro, eso fue fue una labor brutal, porque él tenía pura papel y lápiz, más nada. Nosotros podemos hacer las cosas mucho más rápidas que él. Fíjate que con Plutón, los cálculos de perturbaciones, después de Neptuno, hay algo más. Pero la masa de Plutón no justifica, al día de hoy aún no justifica que haya esa variación en los cálculos. Lógicamente, siendo un planeta con Bueno, movimiento de eso fue un traslación delito. de Sí. más de 240 años, ¿verdad? Entonces es difícil, digamos, ver, porque o sea, te lleva una vida humana casi casi poder ver Bueno, datos desde observacionales de hace muchas movimiento. décadas han estado Sí. registrando perturbaciones en Plutón, pero todas, el problema es claro que es un problema de precisión, ¿no? De repente no hay suficiente precisión para poder decir a ciencia cierta si es un problema de precisión o es un problema de que hay algunos objetos por allí perturbando a Plutón, ¿no? El problema es que, te explico, Daniel, el problema es que Plutón es muy pequeñito, es un planeta pequeñito, ¿eh? Entonces resulta que Plutón entonces puede perturbarlo cualquier cosa que esté por allí. ¿Te das cuenta? Entonces puede ser alguno de esos objetos de la nube de Oort que de repente se acerca mucho hacia los confines de nuestro sistema solar, ¿ok? Y entonces perturba momentáneamente a Plutón y después se retira. Por esa razón, no se ha podido determinar este, la presencia o no de objetos perturbantes de Plutón. Pero yo he estado, sin embargo, se han descubierto, bueno, desde ya por la precisión de los instrumentos, objetos que de la nube Oort que son bastante grandes, Daniel.
Pero no sé si esos objetos son tales que puedan perturbar así a Plutón o Bueno, ya en este momento con los transneptunianos, digamos, TNO, ¿verdad? Digamos, el número va increciendo. Realmente, me imagino. el Vera Rubin, la observación última, agregó 350 Fíjate, trans-TNO a la lista, o sea, fíjate. impresionante. Ok, aparte de 11.000 asteroides más, en una sola noche de observación, en una noche de observación agregó 11.000 asteroides y 350 fueron objetos transneptunianos, ¿no? Imagínate. Entonces, mientras más objetos transneptunianos haya, podemos determinar sus órbitas, por supuesto, y ver Ujú. que es como están trabajando para el planeta 9, ¿no? Realmente, o Sí. planeta X, como quieren llamarlo No, pero algunos. yo pienso que ya, por ejemplo, en la existencia de tal planeta X, fíjate que a veces se habla, sale ruido y después se silencia, ¿no? Yo pienso que el supuesto planeta X no es X, sino X1, X2, X3, X4, que son asociados a esos objetos transneptunianos. Creo yo creo eso. ¿Sí? Ok, no sé, si tenía David, Francisco, alguna pregunta, algo, ¿qué se encontraron por el camino que no les gustó, que qué parte les pareció más difícil? Es importante saber de ustedes que fueron los dos, las dos, digamos, personas que lograron con éxito Sí, sí, resolver. no, los Bueno, felicito a los dos, Francisco y a David, los felicito porque llegaron hasta el final, pues. sí, sí, Está muy bien. muchas, hay una cosa que es una tontería, Dime. pero, o sea, pero hay que tomarla en cuenta, y es que en el Excel en mi caso, yo tengo la coma como separador Ah, decimal. sí, es Hay correcto. que ir al menú archivo, opciones, y hay una parte donde tú le dices utilizar la configuración del Sí, sistema, ¿no? Que yo sí, no tengo. sí, sí, ese pequeño detalle a mí se me olvidó decirles a ustedes, porque yo manejo, Francisco, gracias por la observación, yo manejo el sistema gringo, así como mis cálculos son de naturaleza científica. Entonces yo trabajo es con puntos y como hacen los sistemas internacionales, pues. Yo por eso yo no uso el sistema latino ese de separar con las comas, los puntos, no, yo uso el sistema gringo. Para mí decimal es punto, ¿te das Sí, cuenta? sí. Yo lo vi cuando, bueno, me voy a la configuración. No, no tenía claro si tenía que ir a la configuración de Windows, pero afortunadamente no hace falta cambiar todo el sistema. Te puedes ir al Y Excel específica para eso. bueno, Incluso, pero Ah, eso es lo cambiaste en interesante. Excel directamente. Sí, eso es sí, interesante porque una versión mejorada del curso es poner esas observaciones, porque eso puede causar conflicto, ¿eh? Y ujú, te agradezco esa observación. Hay que incluir en el video ese detalle, ¿eh? sí, Cosa que a mí no me dio la imaginación, pues. inicialmente yo lo que hacía era pasaba al archivo input, por ejemplo, le hacía todas las comas por punto, entonces lo metía y funcionaba. Y luego la salida que obtenía le hacía lo inverso. Le decía cambio los puntos por coma y lo importaba. Y dije, no, pero esto es demasiado trabajo. eh, a ver, tiene que haber una manera, ¿no? Entonces, claro, yo tampoco quería cambiar la configuración de forma permanente porque esa Sí, computadora, ¿no? En la casa. Entonces dije, bueno, claro. instantáneamente hice el cambio desde el menú de archivo, opciones, y bueno, no me acuerdo, era avanzadas me parece, y ahí te sale dos Sí. cajitas. Una pregunta, Francisco. Si tú haces eso, ¿todos tus archivos Excel de la computadora automáticamente se modifican? No, no, eso es una forma de únicamente vamos a decir estética, de presentación y de cuando metes los datos. Pero fíjate una cosa, tú en Excel, tú usas el punto decimal del teclado numérico. Si tienes un teclado con teclado numérico, ese tiene dibujado un punto, pero tú le das y el Excel te escribe una coma. Ajá. Entonces, si yo le paso, o sea, si yo hago de Iván, ese archivo me sale comas, porque el Excel sabe que ese es un separador decimal y me lo convierte visualmente al que yo tengo configurado. Ah, ¿Qué ok. pasa?
dato y lo exporto a un archivo de texto, ahí sí se lleva la coma en lugar del punto. Entonces, si yo le meto eso al archivo, al Fortran, digamos, al programa, al ejecutable, me va a dar error porque dice, yo no entiendo esto. Bueno, haces los cambios y ya está. Pero lo más fácil es irse al Excel y decirle que utilice el punto como separador decimal y nada, ningún tipo de separador de miles, no hace falta. Correcto. O no sé, el estándar ISO es, no lo usa nadie, que es el espacio para los miles y el punto, o un punto elevado para los decimales. Pero eso se usa en algunas publicaciones, lo he visto, pero no, en Excel no lo usa nadie. Sí. Entonces, bueno, Claro, sí, en el caso de mío, como el programa Fortran, el compilador Fortran eso es hecho por Microsoft. Y ellos usan ese sistema numérico ya, o sea, ya eso es rígido, no tienes manera de cambiar eso, pues. Entonces, por correcto. esa misma razón, yo tengo todo el Excel, todas las cosas que manejo dentro de mi computadora bajo esa notación, pues. Para mí, los decimales son punto algo. Pero tú, Ok. si digo así, yo lo hago salen con comas. O sea, él lo es decir que me lo traduce a mí. O sea, si yo, el tuyo, me sale con la configuración de sistema que tengo yo, porque él sabe, él debe tener un código ahí que dice separador decimal Ok, y lo quieras, ¿no? Entonces, ok, interesante. Pero corta, bueno, recuerden que, bueno, en este caso es estético, como tú dices, pero me viene a la mente el caso de la nave, creo que fue la ExoMars, donde en la programación había unidades del sistema métrico universal y había del sistema anglosajón. Y la sí, nave se salió de órbita Y y se se volvió perdió, loca. básicamente, por ese error, ¿no? sí, sí. Pero bueno, eso fue lo que me encontré, pero era evidente, digamos, ¿no? O sea, eso no. Y lo otro que te comenté antes de que empezáramos a grabar, que era eh, de que en el caso de este asteroide tenía que mirar eventos posteriores a la época, digamos. Entonces eliminé el de octubre y me quedé Correcto. con el del 51 y ahí lo Eso, funcionó perfecto. eso es, eso es. Ujú. Sí, son detallitos, pero la manera de aprender las cosas es a pico y pala. No hay otra manera Sí, de aprender. Hasta que uno no sí. resuelva un problema completo, uno no domina las metodologías. O sea, Bueno, Halley cuando hizo el cálculo del regreso del cometa, que él había estimado que era el mismo, correcto, viendo la periodicidad de las observaciones, eh, ya él conocía el cálculo de Newton, por supuesto, ya conocía la mecánica de Sí, Newton, y obviamente es un cometa que se aleja tanto, pero después al ingresar tiene perturbación de Saturno, de Júpiter y por supuesto también de la Tierra en cierto momento, específicamente desde 1910 la Tierra hizo mucha influencia en sí, su órbita. Inclusive yo estuve curioseando y las distancias mínimas, o sea, sin perturbaciones, que alguien hizo por ahí una cuenta una vez, fueron muy grandes porque la Tierra ejerció mucha influencia en el sí, pasaje de 1910. Entonces Newton al pico y pala, como dices tú, hizo su trabajo. En Halley sí, también, sí. sin la IA, sin la computadora y No, es algo realmente, maravilloso. Por ejemplo, la Landé y Clairaut son los otros que después, a posteriori de la siguiente venida que había predicho Halley, hubo unos franceses que calcularon la siguiente venida. Entonces ellos perfeccionaron las metodologías, se llama Lalande y Clairaut. Yo estaba leyendo el trabajo de esta gente y entonces resulta que ellos generaron 300 kilos de papel para poder obtener la predicción de los cálculos perturbacionales de la siguiente venida de Halley. Entonces están comentando ese tipo de anécdotas. Y ellos lo hicieron a punta no sé si de pluma de gallina o tenían lápiz o tenían grafito, lo ignoro, pero se fajaron y resulta que ellos habían cometido un error, que se dieron cuenta de ellos, porque había una inconsistencia en los cálculos, tuvieron que repetir la mitad de los cálculos. Entonces ellos tardaron unos 10, no sé si 10 años
o por allí para terminar de hacer los cálculos con exactitud. Esto es Eso una que dice que los promesa. astrónomos tenemos paciencia eterna. La paciencia es Sí, muy de los astrónomos es eterna realmente. sí, Sí, sí. sí. Clairaut y Lalande son dos tipos geniales, Ujú. dos astrónomos franceses que se fajaron a hacer esos cálculos. Yo estuve leyendo un artículo de ellos dos, hablando de Halley. Ujú. Bueno, Iván, ¿qué te puedo decir? Realmente agradecerte muchísimo todo este esfuerzo que has realizado, ¿verdad? Que sí, ya se nos acercará el YR, el 2024 YR4 en su momento y lo pondremos a prueba, digamos, en vivo y en directo, como quien dice, con el cuerpo aquí presente. Y en el Sí, 2032, bueno, tendremos primero la de Apophis, por supuesto. correcto. Oiremos hablar mucho del tema, de manera que seguramente Astrodidacta estará presente en las noticias para desmentir la cantidad de cosas que saldrán en su Sí, sí, momento. exactamente. Deberíamos ver de qué manera podemos hacer más ruido nosotros en YouTube. Lo que pasa es que YouTube, bueno, tú sabes, YouTube es muy refractario. Ellos no nos dan, digamos, cabida pues, a nuestros estudios y estas cosas serias. Pues a ellos no les gusta eso. Ujú. Bueno, Astrodidacta irá creciendo, ya imagínate, 2029, tenemos por delante 3 años de trabajo que si Seguro. seguimos al ritmo actual habremos llegado mucho más lejos, por supuesto, La con manera de la vencer, parte Daniel, divulgativa, ¿no? la Ujú. manera de vencer la inteligencia artificial de YouTube es así como estamos haciendo, promocionándola a través de los aficionados que se metan en nuestra red, hagan live, hagan esto. Entonces, esa es la Ujú. manera de hacer crecer y hacer ruido dentro de YouTube. Antes de hacer comentarios en los videos, porque yo estaba viendo PBS, la televisión pública americana, tiene muchos canales en YouTube. Uno de ellos que yo sigo mucho es Space ¿no? Que explican cosas sobre todo relatividad, de cuántica. Entonces, cosas que ellos dicen, o sea, estaban haciendo un experimento, pidiéndole a la gente que hiciera cosas como reacción a sus videos para ver si podían vencer al algoritmo, ¿no? Ujú, Y imagínate. bueno, y se dieron cuenta de ese, y estamos hablando de canales con cientos de miles de seguidores, desproporción que hay, que incluso un canal de eso tiene que luchar con Imagínate. ya tonterías que hay en YouTube. Si te pones a Pero, ver, fíjate, si de aquí a los próximos, digamos, 2029, que sería el paso de Apophis, mm, Astrodidacta debe tener una influencia nacional, por lo menos en Venezuela, máxima, por supuesto. De 3 años más haremos un trabajo excelente, imagino, de divulgación. Estamos creciendo a ritmo realmente bastante interesante y nuestro rango de influencia en este momento no es el mundo, pero por lo menos que ujú, nuestra gente esté informada con noticias veraces y precisas, pues. claro. Así Eso es es. importante. Oye, una cosa, Iván, te iba a pedir, voy a compartir una imagen, no sé si tengo que darle aquí algo, es lo que te había dicho, que había hecho solamente para que Espérate, tenemos, déjame dejar de compartir para liberarte el espacio. a ver, dice permitir que comparta, permitir compartir pantalla. Vamos a ver. Eh, no sé si está compartiendo todo. No, sí, compartir toda la pantalla. No, no sé si se está viendo. Algo está apareciendo. Sí. Ajá, ok. Ajá, Espera, hiciste ahí algo extraño. Ajá, aquí. perfecto. No sé si se ve, porque yo ahora perdí la vista de ustedes, Sí, ¿no? sí se ve, sí se ve. Métete en tu imagen Sí, y tú puedes, tú ves tu imagen y nosotros también la vemos. Te puedes meter, si ok. manipulas el. Ok, no, simplemente si se ve la imagen, la gráfica está con la línea viendo, ¿no? Ah, Sí, sí. Sí, ok. Y esto fue lo que te comenté al principio, Iván, que yo tabulé la tabla con el cálculo perturbativo y el que no incluía perturbaciones. eso. Esto, y fíjate que primeros años, bueno, 4.000 días, más o menos que son Sí, 10 años. sí, Hay unos picos hacia arriba y hacia abajo de diferencias de cálculo que posiblemente son pasos cercanos a la Tierra o lo que sea que afectan las mediciones. Pero fíjate ya después de 10.000
tienen claro, unos osciladores que van a menos 0,18 por ahí, unidades astronómicas, o sea, sí, una barbaridad. Y si hubiera seguido, seguramente que llegamos sí. a cosas Bueno, Eso mucho es, más. en ese caso hay que modificar la época de inicio, me imagino, ¿no? no, lo que sucede es que recuérdate que como tú has fijado el delta T, cualquiera que sea, ¿qué delta T usaste allí, el Francisco? No, ¿Qué usé 0,01, me parece. el 0 punto, un milésimo. Un milésimo, sí, pero el otro es sin perturbación y uno es con un milésimo. Ok, Es decir, yo estoy yo te tomando como comprendo. Lo que sucede es que, por ejemplo, a medida que pasan los días, como tú has acotado el delta T, recuérdate que pese que es un delta T chiquito, se están acumulando una suma de errores al no considerar los términos de orden superior, porque eso es como un desarrollo en serie. ¿Te claro, acuerdas los cuadrados y todo eso. Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas el cuento que yo les estaba yo sí, explicando cómo resolver las ecuaciones diferenciales? Fíjate que yo ujú, estoy asumiendo que estoy usando el algoritmo es de orden de cinemática rectilínea unidimensional, pero eso ujú, asume que no hay términos superiores. Eso es cierto si tú usas delta T chiquitico. Entonces, no hay, porque entonces no te das cuenta de que no es una recta, sino es una curva, pero es tan chiquito el intervalo que prácticamente para él es una recta. Entonces, ¿qué ujú. sucede? Que si eso al principio hay allí un errorcito muy pequeño, pero ¿qué pasa? En la medida que tú vas haciendo más iteraciones, ese errorcito se va acumulando y es lo que tú estás observando. Es la diferencia entre lo astro 1 y la resolución de la ecuación diferencial. ¿Ves? Cor- sí, sí, ¿Comprende? según pasa el tiempo, eso fue una de las conclusiones, ¿no? Sí, Que correcto, correcto. te das cuenta de que el cálculo con perturbaciones no es opcional, Ah, es eso obligatorio, sí. Claro, sí, no hay duda, ¿no? exactamente. No hay duda, correcto. Sentido, o sea, te va, no sé, te estoy diciendo fracciones importantes de una unidad astronómica, 0,15. Entonces, que lo importante para mí, entre otras conclusiones que saqué, dije, bueno, que esto es obligatorio, digamos, Claro, tomar. claro. Y de hecho, es la razón por la cual hay que darlo en todo curso de astronomía posición, como un Ujú. cierre, pues, como punto ya final de formación de una afición a la astronomía en esta área, por Sí, pero supuesto. fíjense que en ese tipo de cosas normalmente nos basamos mucho en los datos observacionales después, ¿verdad? Para corregir también esos Ujú, errores, ¿no? Por supuesto, porque la realidad es lo que nos da el dato observacional, ¿ok? En caso de asteroides es muy fácil, en caso de cometas no tanto porque la coma es bastante imprecisa, pero en caso de asteroides son muy puntuales, muy fácil. Entonces, en el paso de cada uno de esos asteroides por la Tierra, en este caso, que es el cálculo que estamos haciendo nosotros para como observadores desde acá, ¿verdad? Es que en cada pasaje los datos de la órbita, tanto la excentricidad, el argumento del perihelio, los datos de época, todos van a modificarse y automáticamente partes de un nuevo cero. Entonces, ya las precisiones siguen siendo válidas por los próximos 4.000 días a partir de ese nuevo cero, por así decirlo. es correcto, Daniel. Sí, ese es el procedimiento. ¿Por qué? Porque si ese nuevo cero tú conoces con suficiente confianza los elementos de órbita, puedes calcular las posiciones y velocidades para ese nuevo cero y continuar los cálculos pues, sucesivamente. Es correcto. Sí. Claro, eso es un problema de lo que llamamos de condiciones iniciales, ¿no? Tal cual. Que Ese es el mismo problema. estos son, si tú los prolongas en el tiempo, o sea, cualquier cambio pequeño en la condición inicial te produce, bueno, lo que llamaban el efecto mariposa, ¿no? Sí. Sí, correcto. Es una Eh, amplificación sí. Bueno, pero lo que de, pasa es, claro, es porque las ecuaciones diferenciales no son lineales, ¿ves? Entonces, eh, por eso está oculto el problema caótico. claro, es que cualquier problema de gravedad Sí, que implique cuerpo
termina siendo un sistema caótico tarde o temprano, ¿no? De hecho, Sí, hasta señor. incluso dos cuerpos también lo es porque ahí hay otro término que es la relatividad. Ajá. Sí, es correcto. Bueno, mientras, a ver, vamos a reflexionar, ¿no? Para tú ver ese efecto gravitacional, que es lo que llaman la precesión la precesión, eso tiene un nombre, que es la evolución de la época del paso por el perihelio en el transcurrir del tiempo, ¿no? Resulta que el Mercurio exhibe eso. ¿Por qué? Porque está suficientemente cerca del Sol como para que el espacio se curve suficiente y entonces haya una diferencia entre lo que tú predices por Newton y lo que se ve observacionalmente. Ese fue el descubrimiento entonces ese descubrimiento experimental condujo a la relatividad general, ¿no? General, correcto, sí. Sí, no, en el Entonces, caso de la Tierra hablamos de pozos gravitacionales realmente. sí, El pozo gravitacional no produce efectos relativísticos sí, suficientemente porque importantes. lo que llaman el espacio euclidiano, porque a fin de cuentas uno está manejando coordenadas cartesianas, eso es un espacio euclidiano. Pero ¿qué sucede? Que entonces cuando hay esa curvatura, ya entonces tú no puedes usar las coordenadas cartesianas, tienes que usar unas coordenadas que se curvan, ¿comprende? Entonces, que son las geodesias, que son precisamente las cosas que tú debes sustituir en lugar de usar las coordenadas esas bonitas cartesianas, introduces una curvatura en ese espacio. Entonces tienes que usar otro sistema de coordenadas. ¿Ves? Ese es harina de otro costal, ¿no? Nosotros manejamos Newton y manejamos un espacio euclidiano, se llama ese tipo de espacio, ¿no? Euclidiano porque la métrica que estamos usando para determinar la distancia entre un punto u otro o entre los objetos celestes es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas. Entonces, con esa métrica dice, tengo un espacio euclidiano. En el espacio que se usa en de la mecánica, la mecánica de Einstein, pues, la métrica es mucho más complicada. Es otra cosa. La distancia entre dos puntos no tiene nada que ver con lo que uno está familiarizado. O sea, que el teorema de Pitágoras es válido, No hay, digamos. no vale. Ni el, No. la No, suma. no vale. Tienes que usar otro tipo de geometría, la de Lobachevsky. La geometría de Lobachevsky es la que sustituye a la geometría euclidiana para poder describir esos espacios para los casos de los problemas de la relatividad general. Ahí los teoremas son distintos. Eso cambia. ¿Ves? Básicamente, lo que le preocupa al físico es que es calcular distancia, ¿no? Entonces, si tu espacio tiene esas curvaturas, no puedes usar la métrica de Euclides, tienes que usar la métrica de Lobachevsky. ¿Ves? Es el espacio, es ese espacio que te estoy diciendo. ¿Ves? Bueno, hasta aquí Ok. llegamos hoy también, porque o sea, Y hablaba quiero de más el agradecer a tema. la gente que se incorporó, todos los compañeros que están acá. Les agradezco muchísimo que se hayan incorporado aquí, compartir conmigo este momento. Lo he disfrutado muchísimo, les tengo en gran estima y aprecio ese apoyo moral, ese apoyo también en mis cursos. Yo los aprecio todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes realmente. Sebastián estaba por entrar, pero se le cae la llamada ya a Sebastián. Pero bueno, realmente el canal de YouTube va a tener el video disponible dentro de unos días. Yo lo pondré en el grupo ya para que la gente lo pueda ver, el que no pudo verlo en directo hoy. Nuevamente, gracias a ti, Iván. Seguimos adelante con este proyecto para los trabajos para el encuentro, por supuesto. Sí. Y que va relacionado con el tema de alguna manera, por supuesto, también. Y Francisco y David, la verdad que los felicitamos muchísimo Sí, los por su felicitamos. entusiasmo y haber llegado a este nivel tan avanzado realmente. Sí, Y sobre todo poniendo a veces en duda el sistema, que es lo más importante, que no es que solamente siguen los consejos, sino que se los buscan, los modifican, les dan nuevas ideas también a Iván, lo cual es importante. Y eso aquí es lo que estamos buscando realmente. sí. Gracias, ¿verdad? Gracias por su presencia y bueno, será hasta la próxima entonces.
Se les saluda, se les Bueno, quiere. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que ustedes estén. Hasta luego. muchas gracias, Cuídense, compañero. cuídense. Saludos, un abrazo por allá. Saludos.